Muy buenos días a todos los televidentes de Cali Escribe. Hoy tenemos una especialista en un tema muy importante que tiene que ver con ustedes, ciudadanos, con las pensiones de jubilación. La abogada experta en seguridad social, María Eugenia Upegui. Doctora Upegui, muy buenos días. Muy buenos días, Ramiro. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos para informarle a todos nuestros televidentes cuáles son los requisitos para pensionarse en Colombia. Bueno, los requisitos van a depender del régimen pensional al cual se encuentra afiliada la persona, porque como es bien sabido, en nuestro país existen dos sistemas pensionales, uno el de prima media con prestación definida, que hoy lo administra por pensiones, y otro que es el régimen de los fondos privados. Entonces, si estamos hablando del régimen de prima media, se necesitan 57 años en el caso de las mujeres, 62 para los hombres y 1.300 semanas de cotización. Ya en el fondo privado la función de la pensión no se calcula en función de semanas o de edad, sino de capital, aunque allá existe una figura para las personas que no alcanzan a reunir un capital, que es la garantía de pensión mínima. Entonces, en este caso, las personas que acrediten 1.150 semanas de cotización, 57 años de edad en el caso de mujeres y 62 hombres, pueden acceder a una pensión mínima de vejez. ¿De cuánto es la pensión en Colombia? Bueno, en el régimen de prima media la pensión va calculada en función del ingreso. O sea, lo que se hace es que se actualizan los salarios a través de los cuales cotizó el afiliado toda la vida. Puede promediarse toda la vida o los 10 años, lo que resulte más favorable al afiliado. Esos salarios se traen a un valor presente y luego se le aplica una tasa de reemplazo. Una tasa de reemplazo que es decreciente en función del ingreso. O sea que entre más ingreso tenga el afiliado, su tasa de reemplazo va a ser un poco inferior, pero a su vez esa tasa de reemplazo va a incrementarse por el número de semanas adicionales que tenga las 1.300, de tal suerte que por cada 50 adicionales al mínimo requerido de las 1.300 va a subir un 1.5%, pero en todo caso nunca va a pasar del 80%. Doctora María Eugenia Upegui, ¿cuáles son los regímenes especiales para pensionarse en Colombia? Bueno, como decía al comienzo, son dos regímenes pensionales, el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual. Entonces, ya les he planteado los requisitos. En el de prima media se tiene más o menos una pequeña certeza respecto al monto de la pensión que se va a adquirir, porque esta está calculada en función de las cotizaciones. En el de ahorro individual no, el dinero entra a una cuenta de ahorro individual, esto a su vez se va a invertir en unos portafolios, dependiendo de los rendimientos se va a generar un capital con el cual se va a calcular la pensión. A ver, para que los ciudadanos y ciudadanas entiendan qué es una pensión, cómo se logra y ante todo qué es prima media, para que la gente lo entienda. Bueno, prima media es un pilar solidario que está calculado en función de los cotizantes actuales, dan los ingresos para calcular las pensiones de las personas que ya están disfrutando de la pensión. Por eso sabemos que hoy el sistema tiene tantas falencias y se han buscado las reformas pensionales en procura de proveer más recursos al sistema, porque los afiliados cotizantes en este momento son relativamente inferiores a los que debiera existir para financiar los actuales pensionados. Entonces, el sistema de prima media en el cual la persona va a obtener una pensión en función de las cotizaciones que ha hecho. Bueno, vamos a hacer un caso hipotético. Yo he trabajado con una empresa y la empresa no hizo los aportes pensionales. Cuando voy a solicitar mi derecho a la pensión, tengo ese problema. ¿Qué debo hacer? En esos casos puntuales se pueden dar dos situaciones. Uno, que el empleador nunca afilió al trabajador. Allí tendrías que adelantar un proceso ordinario laboral para que ese empleador sea condenado a pagar los aportes. No hay prescripción, o sea que pueden haber pasado 20 o 30 años desde que terminó la relación laboral y se puede ir a ese proceso siempre y cuando pues, se tenga certeza de la existencia de esa relación laboral. El empleador deberá trasladar un cálculo actuarial una vez sea condenado, que es el dinero que va de alguna manera a representar esas semanas. Si hubo afiliación y fue que el empleador dejó de cancelar el caso fue que dejó de cancelar algunos periodos en ese evento, lo que se hace es que
de un lado, las administradoras, como tienen la potestad de hacer las acciones de cobro, si no la han hecho, podría validarse en un proceso o incluso a través de una acción de tutela esos periodos. Y de todas maneras, pues la administradora va a entrar a validar esos periodos. Bueno, otro caso hipotético. Yo solicito a una de las entidades que hacen precisamente el manejo de las pensiones, digamos, a Colpensiones, que me pensione, y la liquidación no estoy conforme. ¿Qué debo hacer? Bueno, pedir la asesoría de un abogado que haga la revisión de la prestación y obviamente si es procedente hacer la solicitud a la entidad, si esta no accede, ir a una demanda. Pero siempre yo pongo el contexto de que son dos regímenes pensionales los que existen, que son excluyentes, entonces siempre el afiliado tiene que tener claridad a qué régimen pensional pertenece y cuáles son las características de ese régimen. Bueno, ahora hay otra situación que tiene que ver mucho con los ciudadanos. Yo estoy en un fondo privado, ese fondo privado puede ser Porvenir, puede ser otro, y me quiero pasar a Colpensiones porque todo el mundo tiene el sueño ahora de pasarse a Colpensiones. ¿Qué tengo que hacer? Va a depender mucho de la edad que tenga el afiliado. O sea, si se está a 10 años o menos de la edad de pensión, no puede hacerse ese traslado, la ley lo prohíbe expresamente. En tal caso, y si la persona considera que en el momento en que hizo el traslado de la afiliación al fondo privado no se le brindó la información suficiente, clara y oportuna respecto de las implicaciones del traslado y de los beneficios que le podría dar un régimen pensional, esta persona puede iniciar un proceso ordinario laboral para que vuelva a Colpensiones. Si está antes de esa edad, tiene la posibilidad de trasladarse cada 5 años. Obviamente, ese traslado en ese momento debe estar precedido de una doble asesoría. O sea, tanto el fondo privado como Colpensiones deben brindarle la asesoría para que el mismo sea efectivo. Ahora, otro caso hipotético. Yo estoy trabajando en una empresa, me retiran por X, Y, Z motivo, a 5 años de tener la edad de jubilación, creo haber cumplido con las semanas de cotización. ¿Qué debo hacer para que finalmente el valor de la liquidación no me afecte? Porque los salarios, pues, mi último salario no va a coincidir con el momento de la liquidación. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, y todos los salarios deben ser indexados, o sea, actualizados al momento en que se causa la prestación. Cada uno se trae un valor presente, eso no va a generar mayor riesgo. Lo importante es adquirir o completar la edad, porque en el régimen de prima media la pensión depende de 2 requisitos: edad y semanas de cotización. Entonces, mucha gente muestra preocupación por eso, pensando que va a perder el derecho porque no cotizó los últimos años o que su pensión se va a ver disminuida. No, todo salario se actualiza al momento de calcular la pensión. Bueno, a los ciudadanos y ciudadanas hay que explicarles que la pensión se logra porque es un ahorro pensional, y en la experiencia suya de muchos años de ayudarle a los ciudadanos a tener pensión de jubilación, ¿qué casos pueden narrarnos usted aquí en que sean los posibles errores de los ciudadanos para su ahorro pensional? No, pues los errores son muchos, porque empezando el caso de los independientes, uno cuando se es independiente nunca piensa que la edad va a pasar y cree que va a tener fuerzas para el final de la vida, y lo que se enseña o la experiencia nos muestra es que las fuerzas se van mermando, que la capacidad de trabajo se pierde, que las oportunidades se pierden y que la pensión es como como decías ahorita, ese ahorro es ese mayor beneficio que le va a permitir a la persona subsistir en sus últimos años de vida. Entonces, ese es el mayor error que vemos como con los independientes. Vemos que no se aseguraron, o algunos trabajadores no verificaron que los empleadores hicieran los aportes oportunamente. Entonces, esas situaciones debieran solucionarse muy anticipadamente, porque si yo voy a solucionar eso en el momento que tengo
tengo 62 años, un proceso me puede tardar 3, 4, 5 años. Entonces se va a postergar mucho más la fecha desde la cual se va a poder disfrutar de la pensión. Entonces sí instaría a todo el mundo que verifique que su historia laboral esté actualizada, que los empleadores le hayan cotizado y de no ser así, que adelanten las acciones pertinentes con la debida anticipación. Doctora María Eugenia Pegui, hay una pregunta recurrente de los ciudadanos y es el pasarse de una institución prestadora de los servicios de manejo del ahorro pensional, como decir Ave Villas, Porvenir, y pasarse a Colpensiones, pierdo algunos derechos, pierdo mi continuidad laboral. ¿Qué pasa? ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos? No, a pesar de que son regímenes diferentes, en el caso de que una persona esté en el fondo privado y decida trasladarse a Colpensiones, ese ahorro que tiene allá va a ser trasladado en forma de semanas. Entonces su historia laboral va a estar actualizada con las semanas de los periodos en los cuales aportó allá. ¿Cuál sería la ventaja? Cada quien debe analizar su caso, porque la experiencia nos ha mostrado que en promedio Colpensiones paga casi un 70% de más de lo que puede pagar un fondo privado en el monto de la pensión. Pero cada caso es particular, cada quien debe buscar asesoría y mirar cuál es el régimen pensional que más le favorece. Hay una impresión de los trabajadores, de los funcionarios, de la gente que hace el ahorro pensional, que una tutela es la salvación. ¿En qué momento usted como abogada tiene experiencia de que la tutela es exitosa cuando se violan qué derechos para garantizar qué? Pues como bien es sabido, la tutela es procedente sobre todo cuando se están vulnerando derechos fundamentales, derecho al mismo vital, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, entre otros. Entonces, cuando se acude a esa instancia debe tenerse muy claro cuál es la vulneración, cuál es el derecho afectado para que lo jueces los tutele. Al comienzo veíamos que pues la primera corte fue muy garantista y se dio una amplia protección por vía tutela. Con el paso del tiempo estamos viendo que los jueces son un poquito más temerosos o mucho más cautos, y en algunos casos están supeditando ciertos temas de seguridad social a que se agote la instancia ordinaria. Pero nosotros en nuestra experiencia casi siempre acudimos a la tutela en primera instancia, pues por proteger los derechos de los afiliados, para que su situación no se vea pues tan prolongada en el tiempo, para que tengan una solución mucho más pronta. Por ejemplo, si yo le pido a mi empresa donde trabajé la certificación de los años trabajados, de las semanas cotizadas, del ahorro pensional, y eso no coincide con la verdad, usted como abogada, a través de una tutela, porque he presentado la solicitud en petición al empleador, a la empresa, usted como abogada puede hacer el milagro de que primero me certifiquen la verdad y que eso coincida con la cotización, y si no está la cotización, realmente lograr que el empleador haga esos aportes que no hizo. En ese caso puntual estamos hablando de un derecho de petición, o sea que si el empleador no atiende ese derecho de petición, procede la acción de tutela para que éste lo atienda. Ahora, si no hizo el pago, también se puede acudir al administrador de pensiones para que éste inicie las acciones de cobro, lo valide. Si la persona ya está con requisitos o con edad de pensión, inclusive la tutela podría ir más allá, porque lo que se está afectando es el mínimo vital, los derechos de las personas de la tercera edad, la seguridad social, entre otros. Inclusive podría obtenerse hasta un reconocimiento pensional. Abogada María Eugenia Pegui, estamos entrando al final de esta muy importante información para ustedes, los ciudadanos que son aspirantes a tener algún día una jubilación. ¿Quién defiende los derechos pensionales en Colombia? Pues en general para eso están los especialistas en el tema, estamos los abogados, las personas que se conocen de la materia, obviamente está la superfinanciera que regula las administradoras de pensiones, pero ya de manera particular tiene que ser a través de una asesoría que se puede obtener la defensa de sus derechos. Bueno, finalmente un mensaje suyo como abogada experta en seguridad social, en pensiones, a todos los ciudadanos que la están viendo por este canal de YouTube. ¿Cuál es un mensaje que usted le daría
a todos los trabajadores y funcionarios de Colombia? Primero tenemos que valorar la importancia del aseguramiento en nuestro sistema pensional. Como les decía al comienzo, la edad pasa muy pronto. Además, no solo se trata de una prestación de vejez. Cuando uno paga la cotización a pensión, está cubriendo riesgos de invalidez y sobrevivencia. Entonces, ese aseguramiento es importantísimo. Las estadísticas muestran que escasamente el 20% de las personas que llegan a la edad para acceder a una pensión de vejez pueden obtener dicha prestación. Entonces hay que cotizar desde que se es joven, hay que asegurarse que los empleadores coticen. Yo sé que no es sencillo, pero el beneficio es muy grande y se evitan muchas dificultades a futuro. Bueno, doctora María Eugenia Upegui, muchas gracias. Quedamos muy satisfechos y persuadidos de la información para todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Muchas gracias. O sea, gracias por la invitación.